Noviembre de 1922. Un arqueólogo aficionado británico llamado Howard Carter hace un descubrimiento asombroso. En el Valle de los Reyes, la convulsión estaba próxima. El británico, en compañía de sus ayudantes, entran en una tumba inviolada. Hasta ese momento se ignoraba la existencia de un faraón perteneciente a la 18ª dinastía que murió muy joven, con tan solo 19 años, pero que la suerte, el destino, quiso que perdurase hasta ser localizado en esos albores del siglo XX. Howard Carter comprobó casi de inmediato que se encontraba ante la tumba intacta de Tutankamón. El proclamado Hijo del Sol regresaba de ese modo a la actualidad de manera fulgurante. Su tumba no se había tocado, había permanecido libre de expolios o de saqueos interesados. Más de 500 objetos se mostraban ante el mundo, y entre ellos la majestuosa barca funeraria. Vasijas con cerveza, vino, pan, toda suerte de utensilios que servirían al faraón para su viaje, para su tránsito hacia el más allá. En lo que pocos repararon, en ese crucial momento para la historia egipcia, fue en que en un lugar de la sala, en un lugar del sepulcro, se almacenaban decenas de bastones. Bastones, simples bastones, que servían de apoyo para aquel que los llevase. Y en ese momento no se pensó que el faraón hubiese podido precisar semejantes accesorios. Los bastones cobrarían actualidad decenios más tarde. De lo que sí se empezó a hablar casi al instante fue de la leyenda negra, la maldición de la momia. Y es que no pocos sucumbieron después de haber sido abierta la tumba de Tutankamón. El primero que lo hizo fue el mecenas de aquella expedición arqueológica, un excéntrico aristócrata británico llamado Lord Carnarvon, quien fallecería al poco víctima de la neumonía. Pero no fue el único que murió tras ser descubierto o redescubierto para la historia de Tutankamón. Otros 20 seres humanos le siguieron en esa fatal historia. 21 para unos, 30 para otros. Lo cierto es que la maldición de Tutankamón aún perdura en nuestros días. Pues sabido es que tras el hallazgo, en ese año 1922, Egipto quedó cautivo por un desgobierno, y todos dijeron que la culpa la tenía Tutankamón. Howard Carter fallecería sexagenario, dicen que también víctima de la maldición, aunque debemos decir que la muerte de Howard Carter fue absolutamente natural. Sea como fuere, hongos, maldiciones y descalabros propiciaron que la tumba de Tutankamón y los tesoros que contenía fuesen lo más codiciado en aquel tiempo. Y desde luego se dio un impulso definitivo al amor que muchos miles de seres humanos, millones de seres humanos, sienten por la peripecia del antiguo Egipto. Pero ¿cómo falleció Tutankamón? Otro de los misterios, alentado sobre todo desde que se le hiciera una radiografía en 1968, en la que se veía o se percibía, se intuía una fractura en su cráneo. Por debajo, justo por debajo de una de sus orejas. Eso abonó más la leyenda, porque de inmediato se comentó que sin duda alguna el joven faraón de apenas 19 años había sucumbido víctima de la traición, víctima de la conjura, de un asesinato, un magnicidio. Por supuesto, los egiptólogos de inmediato también buscaron posibles culpables, sospechosos, y ahí surgieron dos nombres: el sumo sacerdote Ay, el que ocupara el sitio, el trono de Tutankamón, poniendo fin de ese modo a la 18ª dinastía, y Horemheb, el gran mariscal, el gran general de los ejércitos egipcios. Este sería el que inauguró la 19ª dinastía.
ambos personajes estaban muy relacionados con la supuesta muerte de Tutankamón, a decir de algunos expertos. Sepamos un poco más acerca de la vida de Tutankamón, de la exigua, de la efímera vida de Tutankamón. Nos encontramos en el siglo XIV a.C. A mediados de dicha centuria, Amenofis IV proclama el culto único al dios Atón, al dios solar, al emanador de toda vida para Egipto, el Egipto de las dos tierras, el Egipto bañado por el legendario río Nilo. Amenofis IV cambia su nombre por el de Akenatón y el culto se entrega a Atón. En medio del entusiasmo de unos y de la cólera de los más, pues pensaban que esa medida excéntrica del faraón lo único que desataría era la guerra, la cólera, la extinción de Egipto. Pero el flamante Akenatón quiso dar rienda suelta a su devoción y en consecuencia alzó una ciudad en medio del desierto, en medio de la nada, llamada Amarna. Amarna era preciosa, una ciudad bellísima, hecha con prisa, eso sí, y por eso se desestimó el empleo de materiales más sólidos y se utilizó en consecuencia el ladrillo. Pero en todo caso, una ciudad digna de un faraón, digna de un único dios, Atón. Y en Amarna, Akenatón pasó sus días felices, los mejores de su vida, en compañía de su madre y sobre todo de su esposa, la privilegiada Nefertiti, con la que tuvo 6 hijas, 6. Muy buena prole, pero fallaba algo, y es que no llegaba el varón, no llegaba el heredero para Akenatón. Un muchacho que debía llegar sea como fuere, y se buscó. La verdad es que se buscaron candidatas porque se entendió que Nefertiti tan solo servía para traer féminas al mundo. Según cuenta la leyenda, fue la propia Nefertiti quien escogió entre sus esclavas a una con acreditada fertilidad. Su nombre era Quilla. Era una mujer muy agraciada y desde luego figuraba entre las favoritas del harem real. En consecuencia, Quilla se transformó en la segunda esposa de Akenatón y con ella engendró a su heredero. Según se sabe, Quilla falleció en el parto. Ignoramos el motivo, si fueron las necesidades, la precariedad del momento o más bien la conjura, la acción decidida de Nefertiti, la cual no quería ver enemigas en su derredor, no quería ver a nadie que la molestase, que la importunase, y en consecuencia ordenó la ejecución de Quilla una vez dio a luz a Tutankamón. Ese fue el nombre original, el nombre primigenio del faraón. Era la plenitud para el culto a Atón. Por fin había llegado el ansiado varón, el heredero de Akenatón. Era el año 1342 a.C. Existen muchas fechas sobre el nacimiento, el presunto nacimiento de Atón, el futuro Tutankamón, pero este se parece el más fiable, 1342 a.C. Se supone que Tutankamón nació en Amarna, pero también debemos fijar Tebas, la actual Luxor, la ciudad en la que vino al mundo, en la que vio la luz del mundo, el llamado a ser faraón niño. Por tanto, bien Amarna, bien Tebas, el caso es que hacia 1342 Tutankamón surgió para la historia, el único heredero varón de Akenatón. Y apenas tuvo infancia este niño, pues cuando tan solo contaba 9 años de edad, su padre, su progenitor, falleció. También las circunstancias de este óbito regio se nos antojan difíciles. Murió de causa natural,
Murió envenenado, una práctica muy habitual en aquel momento y en todos los tiempos, claro. Poco sabemos sobre el último momento en la vida, en la tierra de Akenatón. Pero su hijo tuvo que asumir el trono de las dos tierras, el trono del Nilo, con tan solo 9 años de edad. Como es obvio, el jovencísimo faraón fue asesorado de inmediato por el sumo sacerdote Ay y por Horembet, el gran general de los ejércitos egipcios. Y decimos que fue asesorado porque un niño apenas puede tomar decisiones. Y una de las primeras que tomó fue la de tornar el culto a Atón por el del antiguo dios Amón. En consecuencia, Tutanatón pasó a ser Tutankamón. 10 años por delante para gobernar Egipto. Un decenio en el que recibió constante tutela de sus mentores, de sus asesores, aquellos que pretendían devolver Egipto a la situación anterior, a la que ellos entendían como normalidad. Se buscó una esposa idónea para Tutankamón y se encontró precisamente en la prole de sus hermanastras, las que habían nacido del vientre de Nefertiti. Una de ellas, pequeñísima, jovencísima, tenía tan solo 5 años de edad, se llamaba Akesenamón. Ya veis qué matrimonio, Tutankamón por un lado con 9 años, Akesenamón por otro con tan solo 5. Pero así eran las cosas en el antiguo Egipto. Amarna fue un sueño. La capitalidad la perdió en beneficio de Tebas. Y allí se instaló la corte. Allí vivió sus años, los años de vida que le quedaban, Tutankamón en compañía de su jovencísima mujer, su jovencísima esposa, con la que, como por supuesto podéis entender, no tuvo descendencia. Transcurrieron los años hasta la fatídica fecha para él de 1323. En dicho año, Tutankamón falleció de forma sorpresiva, de forma inesperada, tanto que su tumba, su monumento funerario, no estaba acabado. Incluso las piezas, los objetos que le acompañaron en su viaje hacia el mundo sobrenatural tuvieron que ser cogidos de otros ajuares. Esa cosa inconclusa nos habla de la premura, de lo que se tuvo que hacer con presteza para dar un buen sepulcro, un buen acomodo final, un buen lecho final a Tutankamón. Todo fue inesperado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió realmente? ¿De qué murió Tutankamón? Como antes hemos dicho, el hallazgo de su tumba inviolada en 1922 comenzó a reportar algunas pruebas. El propio Howard Carter manipuló de forma negligente ese sepulcro. La momia de Tutankamón fue extraída del sarcófago por Howard Carter, supongo que nervioso y emocionado por lo que había conseguido, y esto al parecer maltrató la momia. En 1968 se realizó una radiografía a la momia de Tutankamón y en ella se descubrió debajo de su oreja izquierda lo que bien pudiera ser una fractura y una esquirla de cráneo en el interior de la cabeza. Por supuesto, muchos pensaron en el magnicidio, que Tutankamón había sido asesinado. Y los egiptólogos trazaron una hipótesis de conjura. Surgieron los nombres de Ay, el sumo sacerdote, y Horembet, el general de los ejércitos egipcios. Estos tramaron la urdimbre, crearon la urdimbre de la sedición y decidieron, había sospechas, por lo visto Tutankamón tenía la intención de volver al culto de su padre, al culto de Atón, y decidieron acabar con él. Según esta hipótesis, todo aconteció tras una jornada de caza. El faraón era muy aficionado a cazar animales salvajes
y tenía por costumbre regresar en su carro de guerra, en su carro de caza, pues haciendo competiciones con los que le acompañaban en cada jornada de caza. Uno de ellos era Ay. En ese año, 1323, Ay tenía 60 años de edad. Hay también algunas noticias, algunos rumores sobre quién era Ay. Algunos afirman que era el padre de la mismísima Nefertiti. Y de ahí que fuese proclamado faraón tras la muerte de Tutankamón. Por eso se convierte en el sospechoso principal. Y más sabiendo que era un reaccionario, que era un conservador, que pretendía dejar las cosas como estaban y no volver al culto de Atón. En Amón se estaba también muy bien, muy a gustito, y por eso Ay es el primero en la lista. Pero Horemheb seguramente era su aliado. Los dos conspiraron y en esa jornada de caza Ay propuso a Tutankamón realizar una carrera hasta Palacio, con los carros. Tutankamón aceptó gustoso, ambos emprendieron la carrera, el trasiego con sus carros de caza, y en eso que surgió otro carro, un tercer carro, cuyos hombres, los que portaban, los que dirigían, los que conducían ese carro, extrajeron de un carcaj una lanza y con ella pues la incrustaron en las ruedas del carro real y este volcó, ocasionando heridas estrepitosas en el pecho a Tutankamón. Dicen que le aplastó el pecho, pero que seguía vivo, quedó vivo, estaba mal herido, pero vivo. Cuentan que Ay bajó de su carro y de un golpe certero acabó con la vida de Tutankamón. Ese es el famoso golpe en la cabeza del que tanto se habla. Por tanto, Ay sería el asesino potencial de Tutankamón, bajo la anuencia, la alianza de Horemheb. De ese modo falleció, según esta hipótesis magnicida, el faraón Tutankamón cuando tenía 19 años de edad. Eso es lo que se vertió desde la radiografía, la famosa radiografía de 1968. Y aún más cuando en 1997 se unieron dos expertos para estudiar el caso Tutankamón. Uno de ellos era un eminente radiólogo, neuroradiólogo británico llamado Ian Isaac. Otro, un investigador, un inspector de Scotland Yard llamado Graham Melvin. Semejantes personalidades, dos consumados especialistas en la investigación médica y criminal, pues unieron esfuerzos para publicar en ese año 1997 un informe exhaustivo en el que se abonaba la sospecha y se confirmaba la duda sobre el presunto asesinato de Tutankamón. Los mencionados Horemheb y Ay eran los culpables, sin duda alguna, y habían acabado con la vida de Tutankamón. Y esa fue la historia más creída, en la que todos los egiptólogos coincidían, o casi todos. Algunos se mostraban reacios y prosiguieron las investigaciones. Mientras tanto, miles de aficionados, miles de turistas seguían visitando a la momia de Tutankamón en el Museo del Cairo. Aquellos objetos funerarios, rituales, seguían provocando ensoñaciones. La gente quería a Tutankamón, era el gran icono, uno de los grandes iconos del antiguo Egipto. Lo que nos cuenta la historia es que Ay sucedió a Tutankamón y que se casó con Akesenamón, la mujer de Tutankamón, quien por entonces contaba apenas 15 años de edad. Pero claro, si tenemos por veraz la hipótesis que nos habla de Ay como padre de Nefertiti, estaríamos hablando de Ay casándose con su propia nieta. Ay tenía 60 años, Akesenamón tenía 15. Pero bueno, era también una práctica, una costumbre habitual en Egipto y tampoco nos debe extrañar que un abuelo se casase con su nieta por, necesidades del momento. Pero con Ay, quien murió sin descendencia, con Ay se pone fin a la 18ª dinastía. Ay fue sucedido por Horemheb, el otro sospechoso, el que inaugura la 19ª dinastía. La situación ya cambiaría, ya no se volvería a pensar jamás en Atón. Amón sería desde entonces el dios principal del panteón egipcio.
la calma volvería y Tutankamón, se convertiría en un pésimo recuerdo tras su óbito en Memphis, la ciudad magnífica de Memphis. Volviendo a la actualidad, tras ese estudio de 1997, poco se hizo hasta el 5 de enero de 2005, hace bien poquito. En esa fecha se reunieron 12 expertos, 9 egipcios, consumados especialistas en la historia de su país, grandes conocedores de los misterios de la 18ª dinastía, 9, otros 2 italianos y un último suizo. Siempre hay un suizo en cualquier comité de investigación. Estos 12 consumados especialistas utilizaron técnicas depuradas de escáner digital. Y con semejante artilugio, y tras haber conseguido permiso para analizar la momia, se pusieron manos a la obra. Sometieron al cadáver de Tutankamón a un escrupuloso y minucioso estudio, una investigación que fue palmo a palmo, milímetro a milímetro, escrutando todas las hendiduras, todos los vendajes, todo lo que quedaba de Tutankamón. Y en efecto, constataron que había una fractura en la base del cráneo del faraón niño. Y también vieron esa famosa esquirla de la que tanto se hablaba. Pero el escáner determinó que esa supuesta herida más bien pudiera ser una mala manipulación de Howard Carter al extraer el cadáver del sarcófago, o una mala praxis de los embalsamadores cuando estaban dándole vendajes y estaban consiguiendo con los rituales funerarios habituales de los egipcios que Tutankamón fuese cómodo al otro mundo. Pues algún embalsamador tuvo el pésimo gesto de dar un golpecito en la base del cráneo del niño, del faraón, y dejarle semejante mella. En fin, que no parecía aquella fractura fruto de una contundente embestida, de un golpe certero de una maza. No, más bien parecía pues un daño contraído a posteriori. Lo que sí que le interesó, lo que sí que les llamó la atención, fue una fractura, una vieja herida concebida en la pierna, en el fémur de la pierna izquierda de Tutankamón. El escáner constató que aquella fractura se había cerrado mal, se había curado mal. Y los egipcios, como es obvio, sacaron la historia de Tutankamón. En ella se veían los bajorrelieves creados en la época del faraón, y se comprobó que el faraón utilizaba bastones de apoyo. Y asimismo se pudo certificar que el faraón cojeaba ostensiblemente en sus últimos días de vida. ¿Se hizo esa herida en una jornada de caza? No lo sabemos. Lo cierto es que esa fractura existe, está en la pierna izquierda de Tutankamón, y que según el escáner, según los especialistas, esa fractura de fémur se cerró mal. Seguramente estaba abierta, y en aquel tiempo las infecciones eran norma común. Por tanto, estos investigadores, el 5 de enero de 2005, ofrecieron una nueva hipótesis al mundo. Tutankamón, el hijo del sol, había muerto víctima de la septicemia, de una infección generalizada que se adueñó de su cuerpo, acabando con la vida del joven faraón. Esta parece ahora la hipótesis más plausible, a la que se aferran los investigadores, la que más sentido tiene. Que se hiriese esa pierna, que quedase la herida abierta, sangrando, infectándose y al final dándole muerte de forma muy, muy dolorosa. Ese es el modo. Pero que cada uno coja la hipótesis que más le guste. Egipto, al fin y al cabo, está para darnos grandes sueños, para recuperar el pasado, para soñar con aquellas glorias pretéritas. Muriera asesinado o muriera de una simple herida infectada, lo cierto es que Tutankamón constituye uno de los iconos más atractivos del antiguo Egipto.
Con él se acabó el sueño de una deidad única llamada Atón. Y gracias a Howard Carter, a pesar de su negligencia a la hora de entrar como elefante en cacharrería en aquella tumba inviolada del Valle de los Reyes, gracias, como digo, a este célebre arqueólogo aficionado, hoy sabemos mucho más y mejor sobre cómo eran, sobre cómo pensaban, sobre cómo soñaban los antiguos egipcios. Tutankamón, sin duda alguna, epicentro del misterio, aún hoy en día. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.